Este video está lleno de fragmentos de sabiduría de nuestro gran mentor Deepak Chopra, así que ponte cómodo y escucha atentamente. Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera. Cosechamos lo que sembramos. Y cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el futuro de nuestro karma es también alegría y éxito. Deepak Chopra dice que prestas atención a aquellos aspectos de Dios que demuestran amor, verdad, belleza, inteligencia, orden y evolución espiritual. Esos aspectos comenzarán a expandirse en tu vida. Poco a poco, como mosaico, se fusionarán fragmentos dispares de gracia para formar una imagen completa. Eventualmente, esta imagen reemplazará a la amenazante mineral que has llevado dentro de ti desde la infancia. Para vivir la vida que deseamos y establecer la intención de una mayor felicidad y conexiones más significativas con los demás, tenemos que liberarnos del control que nuestro pasado tiene sobre nosotros. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir nuestro verdadero yo. Somos seres espirituales que se han manifestado en forma física. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionalmente. Somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. Nunca olvides que no estás en el mundo está en ti. Cuando algo te suceda, lleva la experiencia hacia adentro. La creación está configurada para traerte pistas y pistas constantes sobre tu papel como co-creador. Tu alma es metabolizar la experiencia con tanta seguridad como tu cuerpo metaboliza los alimentos. Tú y yo somos esencialmente tomadores de decisiones infinitos. En cada momento de nuestra existencia, estamos en ese campo de todas las posibilidades donde tenemos acceso a una infinidad de opciones. Deepak Chopra dice, una de las claves para aprovechar el poder ilimitado de la mente es expandir su nivel de autoconciencia. Cuando se contrae su conciencia, el flujo de energía a través de su cuerpo-mente se ve obstaculizado. Cuando expandes tu conciencia, tu energía fluye libremente. Eres más equilibrado, creativo y estás abierto a nuevas posibilidades. En este nivel, tienes todo el poder que necesitas para crear una nueva realidad. En su cuerpo hay más de 50 billones de células que constantemente están hablando entre sí mientras mantienen latiendo su corazón. Dirigen su comida, eliminan toxinas, lo protegen de infecciones y enfermedades y llevan a cabo las innumerables funciones que lo mantienen con vida. Si bien estos procesos pueden parecer fuera de su control consciente, cientos de estudios han demostrado que nada tiene más poder sobre el cuerpo que la mente. Chopra manifiesta que pensar es practicar la química cerebral. Cada pensamiento, sentimiento y emoción crea una molécula conocida como neuropéptido. Los neuropéptidos viajan por todo el cuerpo y se enganchan en los sitios receptores de las células y las neuronas. Tu cerebro toma la información, la convierte en sustancias químicas y le permite a todo tu cuerpo saber si hay problemas en el mundo o motivos para celebrar. Su cuerpo está directamente influenciado a medida que estas moléculas circulan por el torrente sanguíneo, proporcionando el efecto energético de lo que sea que su cerebro esté pensando y sintiendo. Cuando dices, tengo un corazón triste, literalmente tienes un corazón triste. Si mirásemos dentro de su corazón, lo encontraríamos afectado por moléculas que causan estrés y daño, como cantidades excesivas de adrenalina y cortisol. Si dices, estoy rebosando de alegría, un científico podría analizar tu piel y encontrarla cargada de neuropéptidos que pueden tener efectos antidepresivos y que pueden modular el sistema inmunológico. Si dices, me siento eufórico, limitado y alegre, y examinara tu sangre, encontraría altos niveles de interleucina e interferón, que son poderosos medicamentos contra el cáncer. En una entrevista, Heather Sandison le pregunta a Deepak, ¿cómo liberamos el poder explosivo de nuestro cerebro? A lo que Chopra responde, lo primero que hay que entender es que el cerebro, como cualquier otro sistema biológico, es un verbo, no sustantivo. El cerebro responde a cada experiencia, no importa cuál sea esa experiencia. Las experiencias fundamentales son sensacionales, así que esto es una sensación. Esto es una sensación. Bien, entonces, experiencias fundamentales, sensaciones, percepciones. Esto incluiría sonido, color,
forma, sabor, olor y luego la interpretación de eso. Esto es una lapicera. Esta es una mano. Este es un libro. Así es como metabolizamos la experiencia y eso es todo lo que es la vida. La vida es el continuo de experiencias. Incluso un óvulo fertilizado está teniendo una experiencia en el útero a medida que se convierte en un cigoto y un embrión y luego en un bebé y luego en un niño pequeño. Todo ese organismo biológico es, si tuviera que usar una palabra para describirlo, es una tecnología sensorial. Los organismos biológicos son salidas sensoriales que experimentan un estrecho ancho de banda de experiencia en forma de sensaciones, percepciones, que son sensaciones modificadas. El sonido, el tacto, la vista, el gusto, el olfato, son sensaciones modificadas porque todas las ventanas que operan a través de los 5 sentidos son en realidad ciertas formas de tacto. Con los ojos vemos protones, con los oídos tocamos las vibraciones de la atmósfera. El gusto y el olfato también lo estamos tocando a un nivel muy básico, moléculas, etc. ¿Qué es la vida? Es el metabolismo de la experiencia. ¿Dónde ocurre esto? No en el cerebro. Ocurre en la conciencia que no tiene forma, que es ilimitada, que por lo tanto es infinita, y todo lo que no tiene fronteras es infinito. La conciencia no tiene límites, por lo que es infinito sin forma. Sus expresiones modificadas son experiencias sensoriales. Son experiencias, sensaciones, percepciones, imágenes. Si imaginas un arco iris, imagina la galaxia de la Vía Láctea, imagina el Himalaya, imagina el rostro de tu amada. ¿De acuerdo? Sensaciones, percepciones, imágenes, sentimientos, emociones, amor, compasión, alegría, ecuanimidad, pero también lo contrario. Culpa, vergüenza, ira, hostilidad, desconfianza, depresión, todo eso. Todas las emociones, todos los sentimientos, todas las imágenes, todos los pensamientos y todas las experiencias sensoriales y todas las sensaciones están entrelazadas. Si piensas en uno, digamos que pienso en mi madre, veo su rostro, escucho su voz, incluso puedo oler la piel, aunque hace mucho que se fue, de pequeño. Aquí está sucediendo toda la experiencia. ¿Dónde está sucediendo? No en mi cerebro, porque ese cerebro que me recuerda sentado en el regazo de mi madre es diferente del cerebro que tuvo esa experiencia. Si el cerebro tuvo la experiencia, lo que digo es que el cerebro nunca tiene una experiencia. Nada tiene una experiencia. Toda experiencia está en la conciencia, incluida la experiencia de esa cosa de 3 libras que llamamos cerebro, 3 huesos amarillos que llamamos cerebro. Su cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando está perfectamente sano e íntegro, usted se siente en un estado de expansión. Una correlación no es casualidad, como sabemos. Si el gallo canta por la mañana y sale el sol al mismo tiempo, no asumimos que el gallo hace que salga el sol, ¿de acuerdo? Pero están correlacionados. Entonces, su mente, su cerebro y el mundo físico son experiencias correlacionadas en un reino más profundo de existencia que no están en el espacio ni en el tiempo. Eres la conciencia en que ocurre toda esta experiencia. Observar un pensamiento es saber que no eres un pensamiento. Observar una emoción es saber que no eres la emoción. Observar el cuerpo es saber que no eres este conjunto de sensaciones y percepciones. Deshágase de la idea de que el mundo es físico, lo que llamamos del mundo como físico, incluso su cuerpo físico, es una actividad perceptiva. Y esa actividad perceptiva para usted y para mí es una actividad perceptiva humana a través de la conciencia humana, no a través de la conciencia de los murciélagos, no a través de la conciencia de los mosquitos, y no a través de la conciencia de las plantas. Ve más allá de eso. Ahora, hemos hecho un trabajo bastante bueno aliviando lo que llamamos sufrimiento que había causado una enfermedad aguda. Te rompes la pierna, consigues un cirujano ortopédico para repararlo. Tienes neumonía, tomas un antibiótico. Así que hemos hecho un buen trabajo en lo que hemos llamado el nivel físico para la enfermedad aguda, pero hay algo llamado diabetes de enfermedad crónica tipo 2, inflamación, cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad autoinmune,
envejecimiento acelerado, propensión a infecciones y no hemos hecho un buen trabajo allí. ¿Por qué nos estamos dando cuenta en este momento de que solo el 5% de las mutaciones genéticas relacionadas con la enfermedad son totalmente penetrantes, lo que significa que garantizan la enfermedad? El 95% de las mutaciones genéticas que causan enfermedades están relacionadas con el estilo de vida. ¿Dormir? ¿Controlar el estrés y si medias o no? ¿Haces ejercicio o no? Quizá hagas yoga o no. Las técnicas de respiración, la calidad de tus emociones, nutrición, relaciones personales, interacciones sociales, ambiente, conexión con la naturaleza influyen en tu actividad genética. Lo llamamos epigenética. En una conferencia, Deepak Chopra habló de cómo reinventar nuestro cuerpo. Y esto fue lo que dijo. Tu cuerpo físico no es físico. Tu cuerpo material no es material. Tienes que empezar a pensar en tu cuerpo como una actividad, como un proceso. Si puedo decirlo así, en lugar de un sustantivo, como un verbo, una actividad, entonces nuestros cuerpos están constantemente en el río del cambio y la transformación. El filósofo griego Heráclito de Éfeso dijo: ningún hombre puede meterse 2 veces en el mismo río, porque es un hombre nuevo, y es un río nuevo. Del mismo modo, tu verdadero yo no puede pisar 2 veces la misma carne y huesos, porque cada momento de tu vida estás realmente en el río del cambio que es tu cuerpo físico. A través de procesos como comer, leer, digerir, metabolismo, iluminación, eliminación, experiencia sensorial, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, recuerdos, imaginación, creatividad, intención, intuición, inspiración. Tu cuerpo está en transformación. De hecho, los cuerpos físicos que están usando ahora mismo para escuchar mi conferencia no son los que vinieron de Times Square hace unos minutos. Incluso con una respiración que inhalas 10 elevado a 22 átomos, que es una gran cantidad de cosas que provienen de todas partes de tu entorno. Terminan en tus células, tu corazón, tu cerebro, tus riñones. Con cada respiración que exhalas, estás literalmente exhalando a nivel atómico fragmentos de tu corazón, riñón y tejido cerebral. Y técnicamente hablando, todos estamos compartiendo íntimamente nuestros órganos entre nosotros justo en este momento. Una vez que entiendas que tu cuerpo es un proceso, entonces puedes involucrarte en reinventar el cuerpo. Y lo haces mediante actividades muy simples y fundamentales a las que prestas atención. Así que déjame decirte cuáles son esas actividades fundamentales más importantes. Dormir. Cuando duermes, tu cuerpo se rejuvenece, se repara. No solo tu cerebro, sino el resto de tu cuerpo. Lo segundo, meditación. Ahora tenemos, en realidad, pruebas científicas de que una práctica diaria de meditación, y hemos realizado estos estudios con científicos en lugares como Harvard, en Mount Sinai aquí en Nueva York y la Universidad de California. Dentro de nuestro estudio, en 4 días de la meditación, las personas aumentaron la enzima que controla la edad biológica en casi un 40% en 4 días. Mencioné el sueño y la meditación. Movimiento. Cuanto más te muevas, más saludable será tu cuerpo. No te preocupes por el tipo de ejercicio que quieras hacer. Puedes hacer cualquier ejercicio. La clave es mantenerse en movimiento. La cuarta cosa es el bienestar emocional. Y alguien en una charla anterior mencionó el cerebro límbico. El cerebro límbico es una parte de tu cerebro que está influenciada por todas tus emociones. Entonces, cuando experimentas emociones como la alegría, paz, compasión, empatía, entonces ocurre un fenómeno en tu cerebro. Se llama resonancia límbica. Y las hormonas que se secretan y los neuropéptidos que se secretan, como la oxitocina, la dopamina y la serotonina y opiáceos, estos son inmunomoduladores y mejoran la autocuración o la autorreparación. Por otro lado, si siente culpa, hostilidad, depresión, cualquiera de las cosas que cree miedo en su cuerpo, entonces la resonancia límbica se convierte en una disonancia límbica. Y esto inicia una interrupción de la homeostasis. Y por último, la dieta. Una dieta que no se basa en alimentos refinados, alimentos manufacturados o alimentos procesados. Una dieta que es más basada en plantas y también que sea en una dieta mediterránea que incluye pescado y aceite de oliva. Es así de simple. Sueño, meditación, movimiento, cultivo de emociones sanas y alimentación saludable.
Así que aquí está la fórmula. Despierta todos los días con la intención de experimentar un cuerpo lleno de alegría y energía, una mente alerta en reposo. Cultiva las emociones de paz, alegría, amor, compasión, empatía y ecuanimidad, y finalmente, experimenta la ligereza del alma, porque en el centro de nuestro ser hay una inteligencia que está orquestando todas estas actividades que mencioné. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram. Encuentra el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.